Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidas contigo, con el Espíritu Santo, porque queremos que nos enseñes a orar. Esta ya es la enseñanza número 5, que pedimos que tu presencia junto con el Espíritu Santo nos enseñe cómo hablar contigo, cómo acercarnos cada día siempre a tu presencia, pero que sea un diálogo, no un monólogo de repeticiones, sino un diálogo entre tu persona preciosa y nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, pero queremos aprender y saber más de ti y obedecer tu palabra, seguir tus enseñanzas, precioso Jesús. Porque en el Evangelio de Mateo, esa es la enseñanza número 5, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, habla de Jesús y la oración. Y aquí hay dos palabras que tú usas, y es cuando ores, mas tú cuando ores. Vosotros pues oraréis así. La primera instrucción o la primera ordenanza. El Padre nos ve en lo secreto, pero tú cuando ores, dice la palabra de Dios, cerrada la puerta, entra en tu aposento, dice aquí, entra en tu habitación o en el lugar secreto donde hablamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Viene una recompensa. La primera es que el Padre nos ve. Y qué precioso que en este momento que estamos reunidas en el nombre de Jesús para aprender a orar como Jesús lo dejó escrito y lo dejó ordenado, podamos tener esa seguridad y esa confianza que Él está aquí con nosotros y que nos observa. Tu Padre que ve en lo secreto. Aquí estamos en lo secreto. En lo secreto. Esta es una enseñanza de intimidad. Estamos en lo secreto y el Padre nos observa y nos está viendo porque nos está escuchando. Es que Él está aquí. Aquí está. Siento su presencia porque vivimos en su presencia. Entonces hay una recompensa. Él nos observa, pero dice que nos va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a respaldar. Quiere decir que nuestra vida íntima con Él se va a manifestar, se va a notar en nuestra relación con los demás, con nuestros seres queridos, y Él va a respaldar en la iglesia, en nuestros grupos de oración, donde le servimos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia. Él nos va a recompensar, porque va a suceder que se va a cumplir lo que le estamos pidiendo. Él nos lo va a dar. Lo que le pedimos en secreto, Él nos recompensa en público, porque va a haber testimonio de milagros, de respuestas, de maravillas, porque lo hemos pedido con un corazón sincero, sencillo, lleno de amor, pero sobre todo lleno de gratitud y de fe, de confianza, de saber que Él nos ve y nos escucha. Ese es el tesoro de la oración en intimidad. Mas tú cuando ores, entra en tu habitación o busca un lugar donde solo vas a estar tú, pero ahí va a estar el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Y entonces podemos hablar. Amo esta palabra que dice, ora, háblale a tu Padre, háblale a tu Padre. Qué precioso, así como lo estamos haciendo ahorita. Estamos recordando las palabras de Jesús. Pero hay algo muy importante que el Espíritu Santo me dijo. Diles que cuando estén con el Padre y con el Hijo, pidan
que yo esté con ustedes, ¿verdad? Y esto de orar en privado lo puedes leer y lo puedes encontrar como un testimonio escrito de la palabra de Jesús en Mateo 6:6. Pero hay algo precioso que Jesús enseñó y eso está en Lucas capítulo 11, versículo 13. Allí viene el Espíritu Santo y nos enseña algo precioso, porque está hablando de pedir el pan, pero aquí hay un pan que debemos de pedir. Esta podría decirse que es el centro de esta enseñanza. Debemos de pedirle al Padre que Él nos dé al Espíritu Santo, porque aquí lo dice. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Ese es el secreto, el poder de una intercesión y de una oración ungida que tiene poder, que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Para tener una vida de oración y de intercesión fructífera, bella, agradable, que sea un deleite, no una carga. A tal hora me toca orar. Hoy no oré, es que salí corriendo, no pude orar, ya no hablé, es que yo no oro, ayúdenme a orar. No es una carga, porque no es un trabajo religioso. Es una relación preciosa. Pero el Espíritu Santo quiere que sea un sello en nuestra vida espiritual. Porque la palabra de Dios dice que si vivimos en el Espíritu, debemos de caminar en el Espíritu. Y para orar y hablar con el Padre es por el Espíritu. Por eso el Señor insistió y dijo, pidan el Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo. Y estaba hablando del pan. O sea que Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pero también hay un pan que nos alimenta y es el pan del Espíritu Santo. Pidamos ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida de comunión y de oración al hablar con el Padre y con el Hijo sea un deleite, un momento precioso donde el miedo se va, la angustia se va, el afán desaparece, el cansancio se quita, la preocupación se va y viene esa presencia de fe, de confianza, de poder y autoridad, de saber que no importa lo difícil o lo imposible para nosotros, que sea pedir algo que por lo que estamos pasando y no le encontramos solución. Pero lo maravilloso es saber que para el Señor no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda hacer y que no pueda concedernos. Entonces, primero, para poder tener esa intimidad y orar, cuando tú ores, entra en tu habitación. Cuando tú ores, entra en lo secreto de tu habitación o del lugar donde estás, donde solo tú vas a estar y la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se van a manifestar en esa comunión y en esa relación. Aquí estamos aprendiendo de la oración íntima, de la oración personal, porque es allí donde somos llenos del Espíritu Santo. Es allí donde somos transformados, donde el Señor hace una obra preciosa. Somos sanados, somos restaurados. Y ahí se revela lo que está verdaderamente en nuestro corazón y lo rendimos todo, porque es allí donde el Espíritu Santo nos prepara de tal manera que después vamos a usar esa vida personal para poder orar en comunión con otros hermanos.
en la iglesia, en la congregación, para poder orar y bendecir a otras personas que tanto necesitan de nuestro Señor Jesús. Es ahí donde el Espíritu Santo te llena, porque tú le has pedido al Padre que te dé el pan celestial, el pan del Espíritu, para que tú puedas en ese momento ser transformada, como dice en Salmo 139. Mi embrión lo vieron tus ojos. Es ser formado como el bebé en el vientre de la mamá. Entonces, número 1, en intimidad. Número 2, pedid y se os dará. Lo que tenemos que pedir es, primero, ser llenos del Espíritu Santo. Pedir que el Espíritu Santo esté allí con nosotros para que nos pueda alimentar y dar la sabiduría y el entendimiento y conocer verdaderamente a nuestro Padre y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es allí donde somos transformados. Es allí donde nuestro carácter es transformado. Es allí donde enriquecemos nuestro espíritu y crecemos en la vida espiritual. Es tan importante. Esa es la sustancia, la médula de una vida de oración y de intercesión poderosa, llena de fe, llena de amor, llena de misericordia, de autoridad, porque es en ese lugar secreto donde somos transformados y llenos del Espíritu Santo. Qué precioso es pedir ese pan del cielo, porque Jesús abrió los cielos y el reino de los cielos descendió con él, pero con él vino el Espíritu Santo. Y solo Jesús nos puede sellar y llenar como hijos de Dios del Espíritu Santo. El otro punto de la oración de Jesús es tener fe. Es la fe. Esa es una llave que en lo secreto y en lo íntimo, como dice el Salmo 51, en lo secreto y en lo íntimo me has dado y me has dado sabiduría. Es en lo secreto y en lo íntimo, como el embrión siendo formado, pero es allí donde debemos de tener fe, la certeza, la seguridad. Tienes que acercarte con fe y con confianza, porque es allí donde conocemos a Papá y conocemos a Jesús, y el Espíritu Santo nos revela su corazón. Fíjate que otra enseñanza importante que Jesús nos da es, lo voy a repetir, primero, la intimidad y el lugar secreto. Segundo, pedir la llenura y el pan que desciende del cielo, aparte del pan de vida, que es Jesús, el pan del Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo. Después es tener fe. Y ahora viene otra recomendación, porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces el Señor dice, mas cuando ores, mas tú cuando ores, entra en lo secreto. Pídele a nuestro Padre, al Espíritu Santo. Pídele que la fe te llene todo tu ser, tu mente, tu corazón, tu alma. Esa fe que es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que estás hablando y pidiendo y que aún no lo has recibido. Esa fe se llama Jesús. Saber que el autor y consumador de la fe es Jesús. Y luego el Señor nos hace una recomendación. No usen vanas repeticiones. No usemos vanas repeticiones. La oración no es un repetir y repetir y repetir, porque eso es un hábito religioso y eso no tiene la presencia y la unción. Tu palabra debe de ser sincera, espontánea, porque
Como en el Salmo 139 dice, ni aún ha salido la palabra de mi boca y tú ya lo sabes todo, porque me rodeas, me estrechas con tu espíritu por delante y por detrás, y yo no puedo escapar de tu espíritu. Miren qué fe y qué seguridad el poder decir eso. Entonces, no nos compliquemos. Podemos usar la palabra de Dios. Nada de vana palabrería. Es citar la palabra de Dios. Como el Salmo 23. Tú eres mi pastor. Nada me falta. Me llevas a descansar en lugares de delicados pastos, junto a agua de reposo. Declarar la palabra con fe y con amor, sabiendo de quién estás hablando. Pero hay otra recomendación que Jesús nos da. Lo de la vana repetición lo encontramos en Mateo 6:7. Lo de la fe lo encontramos en Lucas 18:8. Pero hay otra recomendación poderosa y maravillosa, y es el perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Fíjate que la falta de perdón, el Señor no nos va a rechazar, ni te va a decir, no, ahora no te puedo atender, ahora no vengas a mí porque no has perdonado. No, el Padre nos ama, pero Él anhela que en tu corazón no haya amargura, no haya enojo, no haya dolor, no haya tristeza, sino que haya paz, alegría, gozo. Debes de tener gozo siempre, benignidad y bondad. ¿Y cómo se logra eso? El Espíritu Santo te lleva a alcanzarlo a través del perdón. ¿Verdad que hay que pasar por alto la ofensa? El Señor lo pide, el perdón. Eso está en Mateo 6:14 y en Lucas 3:4, 17:3-4. Es muy importante la fe y el perdón. Y después el Señor te pide el amor. El amor. Si tú amas al Señor y lo amas con gratitud y compasión, sabiendo que Él te amó primero, que nos amó primero y que nos perdonó, va a ser tan fácil amar al prójimo y va a ser tan fácil obedecerle. Porque esta comunión, esta intercesión, esta enseñanza de oración es preciosa a los ojos del Padre cuando hay fe en el Hijo, cuando hay perdón, que es bondad y benignidad por el prójimo, por el que está cerca de ti, por tus semejantes, y cuando hay amor. Porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A veces hay personas que nos cuesta amar. Esa es una realidad. Y que viene rechazo por esas personas por diferentes razones. Y uno cree que uno tiene la razón y que esa persona no es digna de que tú la ames. Pero hay que hacerlo. Lo he vivido. He llegado a abrazar a esa persona y le he pedido disculpas porque no le he puesto atención o no la he atendido. Y la he abrazado y le he dicho que la quiero mucho y que para mí es agradable poder platicar con ella, con esa persona. He tenido que tener esa obediencia porque el Señor me dice, ve, háblale, recíbela, abrázale y atiéndela. Oh, Señor, corriendo salgo porque yo digo, Señor, tengo que vivir lo que enseño, lo que tú me das a compartir. Ahí entra la benignidad, la bondad, entra el amor, la humildad porque mira, un intercesor tiene que ser humilde, manso. ¿Y dónde se nos moldea? Es en el lugar secreto, para luego ir e interceder por otros.
Es tan importante, tan vital el papel de un intercesor, de una intercesora, pero debe de tener un corazón humilde, porque no es porque tú o yo oremos, es porque Él nos escucha. No es que mi oración sea perfecta, no es que sea la oración, el poder de la oración. No, no es la oración, mi amada, mi amado. No es la oración, es el Señor, es el motivo, la razón, es la persona que nos motiva a hablar y a pedirle a Él. Es el nombre de Jesús, es su sangre derramada en la cruz, es la presencia del Espíritu Santo y el amor del Padre. Es una persona la que enriquece mi intercesión. No es la oración, no es la intercesión, es Jesús, es el Padre, porque Él ha dicho: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de vosotros. Entonces es por Él, es por Jesús, es Jesús. No es una oración, no es la oración, es el Señor de la oración, es el Padre, es el Espíritu Santo. No se te olvide nunca eso. No eres tú ni yo, es el Señor Jesús, que abrió la puerta al trono de la gracia, derramando su sangre y resucitando, que el velo de su cuerpo se rasgó y podemos entrar confiadamente al lugar santísimo y al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Debemos de llevar a las personas ahí porque las almas lo necesitan y somos reyes y sacerdotes. El Señor quiere que amemos y que bendigamos. Un rey y un sacerdote tienen autoridad. Tenemos autoridad, pero es una autoridad con humildad, con amor, porque es por el nombre de Jesús. Y siempre debemos de bendecir. Lo importante de un intercesor, lo vital, lo puro, es que lo que esté en su corazón salga a su boca. Debemos de hablar palabras de bendición. Siempre hay que bendecir. Hay que bendecir, hay que bendecir, hay que bendecir. Hay que dar palabras de vida, palabras de salud, palabras de prosperidad. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cómo usas tus palabras? Porque vamos a ir al lugar íntimo. Pero ¿qué hemos hablado y qué hemos dicho todo el día? Cuida tu palabra. Que los dichos de tu boca, y también yo cuido mi boca y mi palabra, me incluyo. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. El amor lo encontramos en Mateo 5:38 al 48. Y la instrucción de bendecir está en Mateo 5:44. Hay otras dos instrucciones que las encontramos en Lucas 11, del 5 al 9. Y la otra instrucción está en Lucas 18:7. En la instrucción que encontramos en Lucas 11, del 5 al 9, nuestro Señor Jesús nos enseña a pedir por un amigo que tiene necesidad, que llega a medianoche a su casa a buscar pan. Pero como él no tiene lo que su amigo le pide, recuerda que hay una persona que sí tiene ese pan para podérselo dar, y va y le toca la puerta y le pide. Y esta persona le da lo que él necesita para que se lo lleve y se lo dé a su amigo. Cuando hay una necesidad y nos piden a nosotros que oremos por esa necesidad, una persona amiga, un hermano, una hermana, una familiar, un hijo, un amigo, sabemos nosotros que aunque no tengamos la solución en ese momento, podemos orar porque el que todo lo tiene es nuestro Señor Jesús.
Entonces vamos a ir con nuestro Señor a interceder a favor de esta persona amada que es nuestro prójimo y le vamos a pedir lo que ella necesita, lo que la persona necesita. Ese es amor al prójimo. El Señor ama que uno pone en primer lugar la necesidad de su prójimo. Ahí no estamos pidiendo por nuestras necesidades. Ahí estamos pidiendo primero por la necesidad de nuestro prójimo. La otra instrucción la encontramos en Lucas 18:7 y es el ejemplo de una viuda que ella, su petición o su oración, el Señor Jesús la pone de ejemplo. Ella llegaba con un juez injusto y pedía siempre, constantemente. Y el juez injusto dijo, ya no aguanto a esta mujer. Para que ya no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Porque ella le decía, hazme justicia contra mi adversario. Esta es una oración de súplica y de constancia y de perseverancia hasta que recibamos la respuesta. El Señor cómo nos instruye y nos enseña a orar. Ella insistió, ella perseveró, ella suplicaba, volvía a pedir. Y así quiere nuestro Señor Jesús que nosotros hagamos. Perseverar en la oración, insistir, pedir, suplicar, hasta que Él nos responda. Es un proceso de espera, pero hay que insistir porque Él dice, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra, dice, pero eso significa que cuando Él regrese, encontrará a sus hijos perseverando con fe en la oración. Perseverando es insistir, pedir, pedir, pedir hasta que venga la respuesta y el milagro, sin dudar. Esa oración es de perseverancia, de insistencia, de día y de noche, hasta que llegue la respuesta. Y luego, otra, cuando ustedes oren, dice el Señor, ¿verdad? Cuando ustedes pidan, cuando tú entres, porque fíjate que el Señor Jesús no nos trata de usted, nos trata de tú. Cuando tú ores, dice, cuando tú ores, hijo, hija, tienes que pedir con toda seguridad. Pide. Eso está en Mateo 7, del 7 al 12. Pide. Pide. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué precioso. Porque no debemos de olvidarnos. Y esa es otra enseñanza del Señor, que está en Mateo 6:33. Dice, hijitos, yo le agrego hijitos, porque Él es un Dios de amor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. ¿Y cuál es el reino del Padre? Lo que Jesús trajo. ¿Quién es la justicia del Padre? Es Jesús, derramando su sangre y resucitando. Es el precioso Hijo de Dios que vino a limpiarnos y a lavarnos con su sangre, a pagar la deuda del pecado y a decir, Padre, yo los amo, yo pago su deuda del pecado. Los justifico, les hago justicia para que el juicio no caiga sobre ellos y les doy el perdón y la vida eterna. Debemos de vivir en ese reino. Cada vez que llegues a tu lugar secreto, entiende que estás en la presencia de aquel Padre maravilloso que envió a su Hijo, que nos entregó su Hijo amado para que nos hiciera justicia y que Él trajera a esta tierra su reino, para que le pidiéramos con confianza, con fe, como un hijo con papá. ¡Qué precioso! Y por último, el Señor nos pide
En estos tiempos es tan importante que velemos. Velad, les dijo a sus discípulos cuando él estaba a punto de ser llevado a la cruz. Eso está en Lucas 21:36. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. Debemos de estar alerta, pedir discernimiento, pedirle al Espíritu Santo en qué momento tenemos que estar siempre en comunión con Él. Debemos de velar, porque un rey y un sacerdote constantemente viven, siempre vivimos en su presencia para adorarlo, para bendecirlo, para ministrar su presencia, su nombre, porque Él nos anhela, Él nos desea, Él quiere que siempre le pongamos atención. Él desciende para tener comunión. Qué precioso, ¿verdad? Él nos anhela y nos desea y nos cela, nos quiere solo para Él. Entonces, entremos confiadamente al lugar santísimo y al trono de su gracia. Busquémoslo con amor, con confianza, con fe. Y estemos atentos como sacerdotes. Somos sacrificio vivo. Llevémosle al Padre y hagámosle memoria de su amor a través del sacrificio del Cordero. Un sacerdote siempre está en la presencia de Dios, dando gracias por el Cordero. Por eso le alabamos, por eso su iglesia, esa misión de adorarlo y de darle gracias por Jesús. Y luego establecer su reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Pero la iglesia como rey tiene poder y autoridad. Tiene poder y autoridad. Escuché de un pastor, y con esto cierro, una enseñanza, no fue una enseñanza. Escuché de este pastor amado una frase que dijo: primero tienes que ser cordero, porque el león que llevas dentro no se manifiesta, sino primero eres cordero, porque así es el Señor Jesús. Allá en el cielo es el cordero, pero primero Jesús fue el cordero y después el león. No eres león, ni yo soy león, somos cordero. ¿Quieres tener la autoridad y el poder de un león? Tienes que aprender de Jesús. Eres el cordero. Tienes que ser el cordero. Primero tienes que ser el cordero. Y yo primero tengo que ser el cordero. Para que ese león con autoridad y poder se pueda manifestar en tu vida con benignidad, bondad y amor. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él allá en el cielo aún sigue siendo el cordero. Con humildad. El amor, la mansedumbre y la humildad tienen tanto poder, porque es el corazón y el carácter del Cordero. Así se vence. Esa es la autoridad. Después vendrá el león, pero primero el Cordero. Gracias te doy, Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres el Cordero. El Cordero que fue inmolado. Él es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza al Cordero que fue inmolado. Él es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque es por el Cordero que podemos entrar al lugar santísimo, allí en el propiciatorio celestial, como reyes y sacerdotes, llevando la sangre del Cordero
para poder interceder, para poder orar, para poder tener esa intimidad y amor, amistad y comunión contigo. Pero gracias a la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús, por el nombre de Jesús que somos escuchados y atendidos. Es por Jesús que suceden milagros y respuestas, maravillas y milagros. Aquí estamos, tus hijos. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por enseñarnos y darnos instrucción. Te pedimos un corazón humilde y manso, Espíritu Santo, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Gracias, Padre. Ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.